Bueno, vamos a comenzar hablando, como siempre, o abriendo nuestro programa con el doctor Julio Befani Bernal. Hombre que tiene una rica experiencia en infectología, en vacunaciones. Yo le hago una primera pregunta. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, buenas noches, buenas tardes, como siempre decimos. Es acostumbrado profesional este saludo. ¿Cómo se programa una campaña vacunatoria aquí, en la China, en Rosario, en Santa Fe, etcétera, etcétera? ¿Cómo se programa? Partiendo de la base que tenemos las vacunas, no las que van a llegar. ¿Cómo se programa una campaña de vacunas? Bueno, vamos a dar otro ejemplo, Alberto. No vamos a decir de acá a la China, digamos de acá a Japón, para no te poner este problema geopolítico. Lo que sí te digo es que la programación de la vacuna puede haber sido muy bien cuando se instaló en su primer momento con algunos centros de vacunación importantes, como por ejemplo decimos nosotros acá, los galpones, los grandes hospitales, lugares, la rural, es decir, grandes lugares donde había acceso a grandes accesos, digamos, grandes lugares de entrada. Pero en estos momentos, y teniendo en cuenta la escasez de vacunas, pero en estos momentos, teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que tenemos en el país, no podemos tenerlas almacenadas, no debemos tenerlas guardadas. Lo que sí, ya tienen que estar distribuidas esas vacunas. Y te digo más, acá en Rosario, la Intendencia ofreció al Ministerio de Salud la vacunación en todos los centros de salud. ¿Por qué? Porque los centros de salud tienen inscripto todas las personas que tengan algún factor de riesgo, ahora los que están de 18 a 59 años, que tengan factores de riesgo, que tengan alguna condición de base. Entonces, ¿qué mejor lugar que abrir todos los centros de salud y ampliar la vacunación? Y así vamos a lograr la mayor cobertura de vacunación. Vos fíjate que en otros países como Inglaterra se llegaba a vacunar en los pubs, o como por ejemplo sucede en Estados Unidos, que bueno, tomemos los ejemplos buenos de Estados Unidos, del país del norte, como por ejemplo que tienen instalado gaseos, como lo hacíamos nosotros en nuestra gestión, en las plazas, en los parques, y ahí se vacuna, aprovechar toda la situación para vacunar. Perdón. Alberto Fernández, y yo no salvo responsabilidad de que cada uno sepa defenderse como corresponde, ¿sí? Todas las noches, yo digo Alberto Fernández, la Casa Rosada, nos manda un parte, ¿sí? Donde está la distribución. O sea que no, le dicen, muchachos, ustedes tienen la vacuna, vacunen ahora. La semana próxima anterior, entraron a la provincia, según Alberto Fernández, según la Casa Rosada, según el Ministerio de Salud, Carla Bisotti, su colega, ¿sí? 214.800 vacunas. Esta semana, que está a punto de fenecer, porque estamos hablando un día viernes, ¿sí? Que está a punto de fenecer, tiene que haber entrado 178.200 vacunas a la provincia de Santa Fe. Usted me dirá, no me quiero desviar, que son menos que... No, no importa, esto es lo que entró. Tenemos casi 400.000 vacunas. A mí me están faltando 200.000 de inocular. ¿Dónde están? Eso es lo que yo digo. Es lo que yo digo, Alberto. Yo no quiero que me digan, como te dije la otra vez, yo no quiero que el gobierno nacional me diga, van a llegar en los próximos vuelos. No, a mí no me importa. Ahora, acá tengo tantas vacunas. Ya la semana que viene, si no me llegan vacunas, tendría que decir, me quedé sin vacuna. Apliqué todas las vacunas que tuve. Entonces, no hay pretexto para no aplicar las vacunas. Tenemos las vacunas que tenemos, las podemos aplicar en todos los centros de salud. ¿Se pueden aplicar en todos los centros de salud? Sí. Entonces, no esperemos más. No sigamos esperando de vacunar. Vacunemos. Es lo mismo que dijo Hacking en Rosario, pongamos a disposición para vacunar a todos los centros de salud. Lo mismo que le dijo la titular del PAMI, a la Reta, ¿se acuerda cuando había una tira? Exacto. No tenemos los vacunatorios del PAMI y la Reta tuvo que salir a armar sus propios vacunatorios. En buena hora, ¿sí? Pero perfecto.
Buenos Aires, perdóname, doctor, en la provincia de Buenos Aires, te guste o no te guste ideológicamente Kicillof, que no te guste Goyán, que no te guste Berni, esa es harina de otro costal. Bien, usted se mete a la página del gobierno de la provincia de Santa Fe y tiene 2 reportes diarios, vacunamos tanto. Acá me hacen comentarios. ¿Dónde están las vacunas, doctor? Es lo que yo te digo, Alberto. Yo creo que ya no hay que decir, hay que hacer. Entonces, lo que tenemos que decir es que empecemos a aplicar las vacunas en todos los vacunatorios que están habilitados. Entonces, y tenemos vacunatorios, porque vos sabés muy bien que la provincia de Santa Fe tiene vacunatorios desde decir Gato Colorado hasta Santi Espíritu, o sea, tenemos distribuido en toda la provincia vacunatorios como para poder aplicar las vacunas que tenemos. Entonces no podemos esperar más, no debemos esperar más. Ahora, doctor, yo tengo otra. Sí, diga. Y otra cosa, dejemos de hablar y hagamos testeo. No podemos tener un 31% de los testeos positivos. Eso indica que no hay cantidad de testeos suficiente. Controlemos el distanciamiento, controlemos el aislamiento de la gente, controlemos las grandes aglomeraciones que se están realizando. Y que se van a realizar. Fíjate vos el acampe que va a pasar ahora en la 9 de julio en pleno Buenos Aires, acampe y corte de calle. No podemos permitir eso. Hay que tomar conciencia de lo que está pasando. No, hay que tomar conciencia. Ahora lo quiero ver a ustedes cuando termine el partido de fútbol. Mamita mía, vamos a controlar dónde, cuándo y cómo. Hay que controlar previamente. No, fíjate vos lo que pasó acá con Newell, con Central, No. Lo que pasó recientemente en un afector privado aquí en Santa Fe con el jugador Farías, que no integró el equipo, ¿sí? Con este pibe Farías, que es un eximio jugador, un pibe de 18 años. Está positivo, ¿sí? Muy bien. Perdón, da negativo. Bueno, le hacen la contraprueba, ¿sí? Y al pibe lo llevan a practicar en los últimos días, antes de este encuentro que se está disputando ahora, que está terminando, lo llevan a practicar. El técnico, Domínguez, que tiene alguna experiencia, que es muy serio, el yerno de Bianchi, ¿sí? Para que conocemos fútbol, aquella gloria de Boca, que estuvo en la selección como técnico, que fue de Vélez Sarsfield, etcétera, etcétera. El técnico Domínguez ve algo raro y lo separa del equipo y lo manda a entrenar solo. Después, posteriormente el pibe había dado positivo. Positivo, no positivo negativo. ¿Sí? Lo que pasó que el kinesiólogo del club llamó a un amigo o amiga que tenía dentro del sanatorio y le dijo, no, dio negativo, quédate tranquilo. Y no ocurre así. Hay que obedecer la información oficial. Doctor, cambiando de tema. Siguiendo con esto. Y fíjate vos lo que pasó con este que vino de Barcelona, que anduvo paseando de Inglaterra a Barcelona, se sumó a la selección, anduvo practicando. El Kun Agüero. Sí. También positivo. Y bueno, la última pregunta que le hago yo, y antes de la clásica pregunta para cerrar donde estamos parados. Sí, cuando ustedes los médicos que tienen funciones y responsabilidades institucionales, el caso de Poletti, que me parece muy buen médico, muy buen director del hospital y que te las canta todas, te las dice en la cara, mira, está ocurriendo esto, un hombre pacífico, que no es violento, no es un vehemente ni nada por el estilo. Cuando un médico, cuando un director del hospital dice, hay que instalar una morgue complementaria como es este container que ha ocurrido aquí en Santa Fe. No, dice, no lo van a ocupar. Lo hacen adrede porque tienen ganas de decir, vamos a instalar una morgue complementaria, doctor. Yo creo que el doctor Poletti no lo va a instalar porque le sobra lugar o porque quería tapar un poco los baches que tenía ahí. Yo creo que se está preparando, o sea, esas son señales que no podemos negarla, es decir, eso está sucediendo y como te decía yo, leemos el diario del día lunes con respecto a lo que nos decían de Europa. Había una parte que no sabíamos leer o nos salteábamos los renglones
o no tenemos comprensión de texto. Tenemos que prepararnos, porque ya fíjate vos, el caso de los pacientes que demoran 2 o 3 horas para ingresar a un hospital, estando en la ambulancia. Ahora lo que ha hecho el doctor en el hospital Cuyo. O sea, hay que ir preparándose, porque, como decís vos, ¿dónde estamos parados? Estamos parados y vamos a seguir parados en un lugar problemático. Estamos teniendo graves problemas. Esto no va a pasar de un día para el otro. Y estos 9 días que hemos tenido, como yo te comenté anteriormente, no van a ser suficientes porque la gente no ha tomado la conciencia suficiente y el gobierno no ha hecho las actividades que tendría que haber hecho o que tendría que haber seguido haciendo. Doctor, le agradezco infinitamente como siempre. Un abrazo. Por favor, Alberto, un gusto. Chau, chau. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo. Muy bien, Y lo un abrazo. que necesitemos, es muy probable que lo llamemos durante la semana. Chao. Un abrazo, Chau, doctor. chau. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bien, vamos a tomar contacto con el director regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Nación, el licenciado Cristian Recchio, que comprende prácticamente la región centro. Esto es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En los últimos días ha habido una novedad muy, pero muy importante que pone sobre el tapete al país respecto del apoyo y la ayuda que llevó a todos los trabajadores y trabajadoras en nuestra región, en nuestro país, por motivo de la pandemia. Y la Argentina, diríamos, gracias al gobierno nacional, es el primer país en el mundo que más ayudó a los trabajadores. Hago el introito, hago la introducción, porque lo voy a citar a Daer, el dirigente de la CGT. Se le preguntó periodísticamente cuál fue evitar los despidos. Y después de allí comenzó a desglosar una serie de normativas y programas a nivel nacional. Cristian, como siempre decimos, y que nos conocemos hace bastante tiempo, ahora estamos en pandemia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pareciera que todos los días son iguales, pero la pandemia te afecta permanentemente. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. A ver, desglosemos esta información que ustedes la manejan sensiblemente. La Argentina fue el país en el mundo que mayormente ayudó a los trabajadores y trabajadoras. Y es uno de los países que más ha ayudado a conservar o a preservar el empleo registrado. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando vemos los números de desempleo? Tenemos un problema que ya lo hemos hablado en tu programa en algunas otras oportunidades. Digo, los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, con la degradación de nuestro ministerio,
a secretaría, dejó de lado un montón de funciones que el ministerio tiene, y entre ellas el combate del empleo no registrado. Al no tener control sobre el empleo no registrado creció de manera exponencial, y hoy todas las políticas públicas a raíz de la crisis del COVID para conservar el empleo se pueden hacer para conservar o para proteger el empleo registrado. Es imposible que el Estado actúe sobre algo que es ilegal, que es el empleo vulgarmente conocido como empleo en negro, porque no tenemos registros además. Entonces, el REPRO, en su momento el ATP, el decreto presidencial prohibiendo los despidos, la doble indemnización, todo tiene que ver con el empleo registrado. Lo dijo el ministro Pucineri hace un mes atrás, cuando hablaba que todo lo que se ha perdido de empleo es el empleo en negro. El empleo registrado no se movió prácticamente. Es más, está creciendo poco a poco y en pequeñas cantidades, no lo que nosotros desearíamos, pero bueno, con esta segunda ola y la incertidumbre que trae aparejada, otra vez estamos notando un freno en el crecimiento. Bueno, a ver, vamos a explicarle un poco al Lego y a quienes no conocen la información, digamos, en detalle, qué es el REPRO y qué se ha programado, qué se ha dispuesto últimamente respecto al REPRO. A ver, el REPRO es el programa de recuperación productiva, es un programa muy viejo, un programa que en la provincia de Santa Fe se utilizó mucho allá por el 2011, 2012. Es un programa por el cual el gobierno nacional paga una parte del salario de cada uno de los trabajadores de aquellas empresas que son parte o que pueden acceder a este programa. El REPRO 2, que es esto que se ha creado a los efectos de la pandemia, tiene menor cantidad de requisitos para poder acceder. Es fácil la presentación, cualquier contador lo hace a través de la página de AFIP. Lo que se pide es poco en relación a lo que se pedía antes. A ver, hoy se pide que la facturación es mensual. Hay que tener en cuenta esto, todos los meses se renueva, no tiene más duración que un mes. Y esto está bien por las cuestiones estacionales. Entonces, acá lo que tenés es, cuando se presenta, lo primero que va a mirar AFIP es que tu facturación no exceda en un 20%, o sea, menor de un 20% el crecimiento de la facturación de igual mes del año 2019, actualizada por el índice de precios al consumidor. Sí. O sea, vos tenés que haber facturado menos del 20% más que en el 2019 actualizado. Actualizado. O sea, tenés que demostrar que vendés menos que en el 2019, obviamente. Claro. Por la crisis y lo que sea. Si esto es así y se te aprueba, a la nómina de trabajadores que la empresa presentó cuando hizo la presentación del programa, ahí va a depender de la categoría en la que esté el rubro de actividad. Si es categoría crítica, que en este momento es gastronomía, turismo, lo más afectado por las medidas de cuarentena, el gobierno nacional, el Estado nacional, le va a pagar a cada trabajador 22.000 pesos del sueldo. O sea, de un sueldo de 100.000, el empleador de pagar 100.000 pasa a pagar 78.000. Y los otros 22.000 los paga el gobierno, en una cuenta que le abre el Estado a cada trabajador. No es que el dinero va a la empresa, el dinero va directamente a cada trabajador. Sí. Y hay algo más ahora en la nueva resolución. Si la empresa es crítica, además de estos 22.000 pesos, cada mes que la empresa accede al REPRO, no paga los aportes patronales. Está exenta de los aportes patronales del 100% del salario, no del porcentaje que paga el Estado, del 100%. Ahora, imagino que no tiene que haber despidos, imagino que no se paga por trabajadores en negro, porque por ahí te dicen, he hablado con más de un empresario acá en esta capital, no, queremos marchar por la libertad. ¿Y cuál es la libertad?
la libertad de seguir contagiando. No, 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 porque a mí no me llegó ninguna ayuda. ¿Cuántos empleados tenés? 5. ¿Los tenés registrados? Ah, no, no los tengo registrados No, no, porque bueno. no, 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 no. Joda no con la plata del Estado. Exacto, exacto. Porque además, a ver, hay una norma, hay una ley que te dice que tenés que tener los trabajadores registrados. Si vos no los tenés, está incumpliendo una ley. El Estado no puede darte plata por incumplir una ley. Es una cuestión lógica. No tiene que haber despidos, no tiene que haber habido despidos sin causa en los últimos 6 meses Ajá. para poder acceder. Y después hay otros componentes. Pero, por ejemplo, hemos hecho un trabajo muy grande con los clubes. Los clubes Sí. acceden al repro también, con 18.000 pesos por trabajador. No son críticos, con 18.000 pesos por trabajador. Ujú. A partir de la nueva resolución, que pasan a ser críticos los clubes, también pasan a 22.000 más los aportes. Porque, ¿qué pasa? Los clubes, al estar cerrados, les ha bajado mucho la recaudación. Un montón de gente se ha borrado y no paga la cuota. Sí, Ahora, ¿qué sí, pasa? sí, quiero que pase. Necesitamos sostener el trabajo de todos los trabajadores de los clubes. Los monotributistas pueden acceder, por más que no tengan empleados. A ver, vos tenés un kiosco, pagás tu monotributo, tu kiosco le bajó la venta por la cuarentena. Podés presentarte también. Es una excepción que se está haciendo. El expendio de combustible pasó a ser actividad crítica, que era un pedido que la Cámara de Expendedores de Combustible me hicieron hace 15 días atrás aproximadamente en una reunión que tuvimos. Pasaron a ser críticos también. Los no críticos no es que no se pueden presentar, pueden presentarse si cumplen con los requisitos, van a acceder en menor monto, no en 22.000, y sin el descuento que son los aportes patronales. Ni hablar de las empresas de salud privadas. Las empresas de salud tienen un solo punto. Solamente pueden participar con el personal de salud. Todo lo que tenga que ver con administración y comercialización, viste que muchas clínicas privadas tienen una prepaga propia Sí, y sí. tienen un equipo de vendedores. Bueno, los vendedores no pueden estar incluidos en la nómina de personal y el personal administrativo tampoco. Tiene que ser para el personal de salud exclusivamente. Bueno, ¿tienen cuantificado ustedes el Ministerio de Trabajo? Yo te pregunto esta información. Es muy importante la ayuda económica. Miles y miles de millones de pesos, ¿eh? Mira, lo voy a buscar. Lo voy a buscar para no decir macanas. Lo voy a buscar porque lo tengo por acá y quiero decirte las cosas tal cual porque el número es muy importante y no Importante. quiero Es más o menos decir un número por otro. cuestión del IVA, del impuesto a la ganancia, que no corresponde a tu ministerio, donde vos estás laborando en este momento, pero estamos hablando de 41.000 millones de pesos que se van a devolver a los aportantes, las aportantes, que se les cobraba el impuesto, por supuesto con ese límite que son 250.000 pesos, ¿sí? Pero es Mirá, importante. en el mes de marzo, solamente que es el último dato que ya tengo cargado, porque lo del mes de marzo se pagó en mayo. Ujú. En abril, perdón. Sí. En el mes de marzo, que se pagó en abril, en la provincia de Santa Fe, tenemos 18.615 trabajadores alcanzados por el repro. Upa. En dinero, son 261.600.000 pesos. Mucha plata. En la provincia de Santa Fe solamente. Muchísima plata, que los empresarios podrán volcarla a otro tipo para incrementar su propia actividad. 834 empresas. Mucha plata, mucha plata. Cristian, yo te agradezco infinitamente. Me No, quedo, por favor, me quedo con esta información. Me quedo con esta información. Ahora, 18.000 es dinero, déjame agregar esto, es dinero que se vuelca en consumo en nuestra provincia. Porque cuando hablamos de la coparticipación y de todo, esto es coparticipación indirecta. Porque en cada pueblo a donde hay una empresa alcanzada por el repro, se gasta en el pueblo o en la ciudad ese dinero. No, sí, por supuesto.
Cristian, te agradezco infinitamente. Un abrazo. A vos, gracias, un saludo. Bien, mensualmente el CESO, Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, elabora un índice respecto de consumos en la provincia de Santa Fe. Consumo de energía, consumo de patentamiento de autos, consumo en supermercados, consumo de cemento. Yo voy a tomar contacto con el economista del CESO, Cristian Berardi. Cristian, como siempre decimos nosotros, en pandemia no ha pasado la pandemia, estamos viviendo lo peor en este momento, a nivel local y a nivel nacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se manifiestan estas variables económicas? Comencemos por la energía. A ver, ¿cómo te va, Cristian? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, como decís vos. Bueno, se manifiestan, tienen algunos altibajos en abril, hemos visto. El tema es que lo estamos comparando con abril de 2019. ¿Por qué esta comparación con con 2 años atrás? Bueno, porque en realidad abril de 2020 fue un mes casi muerto, o sea, la palabra no está buena usarla, pero fue un parate. Totalmente parado, un parate sí, total. Importante. Hubo un aislamiento social muy fuerte, recién comenzaba la última semana de marzo y todo el mes de abril. Entonces, las comparaciones con abril de 2020, abril de 2021 van a ser todas positivas en este sentido. Por ejemplo, consumo en cemento Portland 207%, patentamiento de auto hubo un 712%, o sea, las comparaciones con abril 2020 son un poco exageradas. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que comentaba recién. Entonces nos vamos a un mes que no fue pandémico, un mes del año 2019 donde la actividad económica no se vio sujeta a estas restricciones por el aislamiento social, por la pandemia internacional. Entonces, con respecto, por ejemplo, al consumo eléctrico, casi todas las variables tuvieron, una caída en este sentido, fue un menos 3,8% casi en promedio. Si lo comparamos con abril 2019, con abril 2020, como decía recién, todas crecieron por encima de este mes. El único que creció en abril de 2019, o sea, con respecto a abril de 2019, fue el consumo residencial, que ahí sí creció un 11,8%. Es decir, crecieron en términos reales con abril de 2019 solamente el consumo residencial. ¿Por qué el consumo de grandes consumidores, tanto las industrias como los comercios, tan negativo? Bueno, todavía, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe han dado de alguna manera en los comercios y en la industria un nivel que viene, si bien viene creciendo con fuerza, por ejemplo, en la industria, en el comercio es altibajo. Tenemos el ejemplo Hito acá en Rosario, que de alguna manera Falabella cerró. Entonces Falabella, un gran consumidor, un comercio que consume mucha energía, bueno, cerró y obviamente tenemos estos altibajos en abril. No había cerrado en abril todavía, pero la demanda, lo puse como un ejemplo, la demanda en este sector, el de comercio, todavía no llega a repuntar lo que eran los niveles de abril 2019. La industria, por su parte, viene repuntando, pero no llega a suplir esta baja que hay de consumo de energía eléctrica en los comercios. El nivel residencial viene sí con un nivel sostenido de crecimiento de consumo de energía eléctrica en la provincia. También es otra de las variables que nosotros tenemos hasta marzo, porque bueno, obviamente el INDEC releva hasta marzo, en este sentido, la información. Y tenemos que, en ventas nominales, tenemos un 107% con respecto a abril 2019. Y la inflación supermercado, con respecto a este año, son 123. Entonces tenemos una variación real negativa de un 7%. Es decir, el consumo en los supermercados viene con un crecimiento constante, pero no llega a alcanzar, los niveles de consumo de abril 2019.
¿Por qué pasa esto? Bueno, obviamente la inflación no la estamos logrando dominar en la Argentina. Tenemos un problema en los alimentos primarios, en este sentido como la carne y las frutas y verduras, que tienen movimientos estacionales, pero vienen creciendo con fuerza. La carne, obviamente, tenemos el problema a la vista, que ha crecido casi un 80% en un año. Entonces, hay, variables externas que juegan en contra, hay variables también internas que juegan en contra. La realidad es que afecta bastante a los bolsillos de todos los santafesinos, en particular a los de menores ingresos, obviamente. Entonces, las ventas reales de supermercados, si bien crecieron nominalmente, en cantidad decrecieron un 7%. Estas son las variables negativas que existen en la provincia con respecto a la actividad. Después tenemos el consumo de Portland, que es, digamos, la construcción, dinamizador de la economía por excelencia. Comparado abril 2021 con 2019, tenemos un 8,5%. Es decir, acá estamos comparando niveles prepandémicos con un nivel de abril de 2021, de una pandemia un poco más laxa en abril, pero todavía con ciertas restricciones. Y sin embargo, la actividad de consumo de cemento Portland, tanto a nivel, minorista como mayorista, bueno, ha tenido un incremento importante en este sector. Sí, lo vemos en la obra de construcción nosotros, ¿eh? En la calle se ve. Hay una actividad importante en lo que hace la construcción, Cristian, ¿eh? Exacto. Nosotros teníamos, para niveles de lo que era el nivel de construcción, viene creciendo desde julio de 2020. El último crecimiento antes de ese mes fue mayo de 2019. Después, digamos, si vemos un gráfico de barras, decayeron todos, eran todos gráficos para abajo. Y recién repunta en julio de 2020. Julio de 2020, recordemos que ahí estábamos en la incipiencia de la pandemia, pero igualmente empieza a haber un rebote en la construcción, porque las personas no podían, de una manera, viajar al exterior, no podían, hacer turismo interno, empezaban a construir y refaccionar las casas, que era obviamente en donde se encontraban las personas aisladas y virtualmente en actividad. Entonces empezó a haber un trade-off, un intercambio entre turismo y construcción, por ejemplo. Obviamente, para abril de 2019 tenemos un 207% de crecimiento, que es importantísimo este número, porque la economía se dinamiza mucho por el sector de construcción, tanto minorista, o sea, en las casas, como en la obra pública, en este sentido. Y la otra variable importante que venimos destacando es el patentamiento de autos en la provincia de Santa Fe. Tenemos que en un nivel acumulado hasta abril tenemos 14.200 autos, y para solamente abril tenemos 3.420 autos patentados en la provincia. Es un número importante. Comparado con abril de 2020 es el doble, y comparado con abril de 2019 estamos casi por debajo en un 1,2%. O sea que estamos casi igualando otra vez un año donde no había ni siquiera la pandemia estaba mencionada. Recordemos que en diciembre de 2019 recién vimos esta noticia. Te hago una última pregunta, Cristian, como economista. ¿Alguien nos puede explicar por qué somos productores de todo lo que significa lo primario, la carne, etcétera, etcétera? Se venden dólares, me parece muy importante que ingresen al país. ¿Y nosotros por qué nos pagamos acá en el mercado interno? Bueno, ese es el tema, eso es, digamos, la dicotomía que tiene nuestro país, que cuando hay incremento de los precios internacionales de lo que nosotros vendemos, que debería ser una buena noticia, tenemos la mala noticia que el mercado interno se ve afectado por estos precios y pagamos los precios externos. Entonces, por un lado son ingresos al sistema financiero de dólares, no solo al Estado, sino al sistema financiero en total, que de alguna manera la industria necesita estos insumos. Con estos dólares de las exportaciones compramos los insumos para la industria, que obviamente utilizamos para emplear personas en el sector industrial. Pero ¿por qué pasa esta dicotomía? Bueno, en realidad hay también una fuerte tensión en lo que es la no dislocación de los precios internacionales con los locales. Un instrumento es las retenciones, pero bueno,
como vemos, las retenciones por ahí es bastante sensible en los sectores en donde se los toca. Por ejemplo, en enero y en febrero de 2021 se intentaron retomar las retenciones al maíz y al trigo y obviamente hubo casi un lockout. Entonces se pudo de alguna manera compensar esto, se habló, se conversó, pero sigue afectando estos incrementos internacionales que estamos en niveles históricos porque el consumo internacional se empezó a reactivar, China otra vez empieza a consumir, entonces los commodities empiezan a saltar. Y este es el problema, no podemos dislocar los precios internacionales de los precios locales, siendo que nosotros somos productores de materias primas y digamos, de alimentos a nivel internacional. Te agradezco infinitamente, Cristian, un abrazo a la gente del CESO, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a ustedes también. Bueno, la semana próxima anterior nos quedó un tema pendiente con la doctora Liliana Coronel, nuestra columnista en materia previsional, cuál es, apareció en el medio de la charla que manteníamos en aquella oportunidad un proyecto. Cuidado, que es un proyecto, que no tiene estado institucional, que todavía está en una iniciativa, donde se amplían derechos para jubilarse a aquellas mujeres que oportunamente pudieron hacer. Pero no tiene tratado. Eso no tiene nacional, no, entonces son proyectos. Pero bueno es aclararlo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos bien, todo bien. Este tema de aclarar antes de empezar a explicar lo poco que se sabe es que se trata de un programa, de un proyecto que está en estudio en la sede del ANSES, que se piensa, por ser ANSES la promotora, que va a ser aplicado a nivel nacional. Pero, ¿por qué decimos que es un proyecto? Porque ya han salido cantidad de estudios a ofrecer los servicios de algo que todavía no existe. Entonces, no salgamos corriendo a buscar abogado, a buscar asesoramiento, esperemos, esto parece que va a ser inminente, estuvimos conversando con gente de ANSES y dicen que lo quieren aplicar en 60 días, pero hay una cuestión, ANSES per se no tiene facultades para motorizar una cuestión de este tipo, precisa de una ley o de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Así que cuando eso pase lo vamos a ver por todos los medios. O sea, hoy es una idea que está bastante redondeada, bastante aceitada, pero que todavía está en cierre. Bueno, a ver, doctora, ¿de qué se trataría? ¿Cuáles son los derechos que se ampliarían, digamos, para estas beneficiarias que oportunamente no se pudieron jubilar? ¿Y a quiénes comprendería concretamente? Esta iniciativa, que es un proyecto, y bien lo aclara usted, todavía no tiene ejecución por parte del ANSES. ¿De qué se trata? Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una idea sumamente auspiciosa desde mi perspectiva, desde mi mirada, porque hay una gran dificultad para que las mujeres y hombres, pero nosotros en este caso estamos viendo las mujeres por el tema de la perspectiva de género y de toda la postergación que han tenido las mujeres en las dificultades para integrarse al mercado laboral en un momento en el que está en retroceso la capacidad de trabajar, ¿no es cierto? Por las crisis del país y ahora acentuado por la pandemia. Entonces, esto está direccionado a las mujeres con perspectiva de género y con perspectiva de clase también, porque se trata, usted lo va a ver cuando hablemos de 2 o 3 tópicos, que es para las mujeres pobres. En general, vulnerables. Exactamente, esto tiene perspectiva de género y perspectiva de clase.
Bueno, ¿a quién afectaría? Se dice que hay entre los 59 y los 64 años unas 300.000 mujeres que no pueden acceder a la jubilación, ni aún con la moratoria que le permite regularizar años hasta el 2003. Hay una moratoria vigente que termina el año próximo, que probablemente se prorrogue. En el 2022, en julio, se termina esta moratoria y aún utilizando esa moratoria, le falta un periodo a mujeres entre 59 y 64 años para poder adquirir un beneficio jubilatorio. Entonces, este programa integral, que se llama así, Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicio por Tareas de Cuidado. Tareas de cuidado. Las tareas de cuidado es algo que se da en el mundo entero, inclusive el reconocimiento estatal. Y las tareas de cuidado, que fundamentalmente son a los menores, a los niños y a los adultos mayores. ¿Quién en la historia de la humanidad han sido las cuidadoras de niños y de viejos? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Entonces, por eso está este reconocimiento a las tareas de cuidado de las mujeres, está direccionado en particular a las que han sido mujeres madres. Y les reconoce un año de reconocimiento de servicio, o sea, no les paga nada, sino que en la historia laboral le computa un año más, en su historia laboral. Un año más. Un año más por cada hijo que ha tenido hasta el número de 3. Y hace una diferenciación entre las mujeres que han sido titulares de asignación universal por hijo, porque se las supone más pobre que las demás, y le agrega 2 años más. O sea, a las titulares de asignación universal que han percibido la asignación al menos por 12 meses, les da 2 años más. Esto les permitiría en este año, si este año se pone en marcha esta idea, que se jubilen 155.000 mujeres y el año próximo 30.000 más. Ahora, es importante esto. Estamos hablando de ampliar derechos y es importante decirlo una vez más. El detalle que está dando la doctora Liliana Coronel es de una iniciativa, un proyecto que tiene en carpeta la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, que obviamente tendrá que estar refrendada por un decreto, un DNU a nivel nacional. Hoy por hoy, el estadio es es una iniciativa, doctora. Cambio de tema. ¿Cómo está el tema que hablábamos en la última oportunidad de las estafas cibernéticas, es decir, a través de la web o telefónicas? Bueno, la verdad que desde la última semana para acá ha estallado en todos los medios, en el diario local, acá en Rosario, la capital, el tema de la importancia de denunciar estos hechos. ¿Por qué? Porque ya el Banco Central ha tomado decisiones de protección contra los fraudes bancarios. O sea, ¿pero por qué eso? Porque hemos hecho mucho ruido. Hay que seguir haciendo ruido, hay que seguir divulgándolo. Yo a la gente de Rosario les quiero hacer saber que hay un fiscal de la justicia, que se llama Mariano Ríos, que está en la fiscalía, espere que estoy mirando, en la unidad fiscal número 202, lo tenía anotado, no me acordaba el número, que se dedica específicamente a la investigación de estos hechos. El fiscal Mariano Ríos, fiscalía número 202, donde la gente tiene que acudir y ha tenido mucho éxito en la investigación y ha podido concretar detenciones y procesamientos a muchos estafadores informáticos y telefónicos. Además, en el seno de la Defensoría del Pueblo, tanto en Santa Fe como en Rosario, como en tanto cuanto lugar hubiere una Defensoría del Pueblo, también se puede denunciar. Y yo creo que en esto tenemos que acompañar a los adultos mayores y a toda la población
para que se haga una persecución y se dé un corte a él. ¿Mm? Perfecto. La última aclaración. ¿El doctor Ríos es de la justicia federal o de la justicia ordinaria? Es de la justicia provincial. Perfecto, me parece muy bien. Ahí hay que recurrir. Doctora, le agradezco infinitamente. Estaremos atentos porque también nos queda un tema pendiente. Hay algunas resoluciones en provincia respecto de reclamos que se han planteado sobre un ajuste del año próximo anterior para jubilados y jubiladas nacionales. Estamos para la próxima. Hay muchos fallos que un día lo vamos a comentar, Alberto. Abrazos a usted, doctora, muy amable como siempre. Hasta pronto, chao. Vamos a tomar contacto con Celina Chicutini, la anteúltima información política en la provincia de Santa Fe. Hay un tema que ha causado revuelo en las últimas horas, el container que se ha instalado como ampliación de la morgue del Hospital Provincial Dr. José María Cuyen. Ahora resulta que se dio la información, se conoció públicamente, y esa extensión, que es un container para albergar cadáveres, como corresponde, para albergar cadáveres. Esto es muy doloroso, y a mí no me gusta hacer información sobre los cadáveres, pero en la realidad no está siendo utilizado. Y entonces, si no está siendo utilizado, ¿cuál es la explicación oficial? ¿Para qué se hizo y por qué se hizo ahí en ese lugar? Celina, por favor. ¿Cómo estás, Alberto? En realidad, esto viene con una saturación de toda la semana. Hay que recordar que se coloca este tráiler refrigerado ante posible colapso en la morgue. A ver, la morgue debe tener una capacidad importante. Lo que pasa es que no son todos fallecidos por COVID. Hay por otras patologías, obviamente. El día martes hubo alrededor de 35 fallecidos por distintas patologías. Volvemos a repetirlo. Entonces, paralelamente el hospital de campaña que está enfrente, que estaba para 40 camas para enfermos no COVID, ahora está ocupado casi un 99% para COVID. En el norte de la provincia no hay más camas, en el sur de la provincia no hay más camas, en el este no hay más camas, en el oeste no hay más camas, y esto no es nuevo, no es que apareció de un día para otro, no es que nos portamos mal y ahí se enojó el Papa, lo que fuere, lo trascendente, todo queremos, y ahora tenemos todo esto. No, esto viene de arrastre. El señor gobernador de la provincia de Santa Fe, cuando va a dormir toda la noche a Rafaela, se va a un lugar hace 2 meses que no hay camas. Exactamente. Vos sabés que el día jueves el Hospital José María Cuyen directamente abrió la última sala para alojar a aquellos que den COVID positivo o sean sospechosos de COVID también, porque podés tener una neumonía que eso te da como una sospecha de un posible COVID. Bueno, el día martes hubo 20 internaciones, pese a las restricciones, 20 internaciones y ha quedado colapsado la guardia de lo que es la guardia respiratoria en el Hospital José María Cuyen. Déjame justamente mencionar a alguien, la doctora Paula Pérez, si no me equivoco, del Hospital José María Cuyen. Es impresionante cómo trabajan. Vos ahí cuando caes con algún problema respiratorio podés estar hasta 10 horas
esperando en esa guardia. Si te descompensás vas a un sector de aislamiento, pero en esas 10 horas que uno espera para ser internado, porque el día martes estas 20 personas que estaban alojadas estaban para internación, 16 son positivos de COVID. El resto de los otros 4 van con una neumonía seguramente. Déjame decir algo, Selina. Todos y todas las trabajadoras de salud, todos los profesionales de salud están agotados, extenuados en la provincia de Santa Fe. Bueno sería que algún día se acuerden de ello. Las vacunas están. A mí me faltan 200.000 vacunas que llegaron la semana próxima anterior. Esperemos que se apuren rápida y prontamente, porque Alberto Fernández toda la noche nos envía la información al interior del país a los periodistas y a las periodistas, detallando cómo es la distribución de la las vacunas en el país. Pero, Selina, ¿hacemos Santa Fe? ¿Qué hacemos? En realidad no. A ver, el viernes se lanza este pensamiento exclusivamente pelotista. Ya se lanzó, Selina, acordate, ya se lanzó hace un ratito que terminó esta reunión. Exactamente, fue vía Zoom. Eso hay que destacarlo, presidentes comunales, intendentes, allegados, Roberto Mirabella, por supuesto. Se llama Hacemos Santa Fe. Para mí es, ¿qué hacemos Santa Fe? Porque realmente nadie está respetando las restricciones. Hay que esperar qué es lo que va a pasar la semana próxima, justamente con los festejos de Colón. Así como Sonia Martorano decía, fue un cachetazo para el sistema de salud. Todavía no se ven reflejados en los posibles COVID que podemos llegar a tener, dice festejo. Es lo que acaba de terminar o está a punto de terminar en este momento, ¿sí? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Porque en los aislamientos, las restricciones, etcétera, 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 ¿sí? Se ven inmediatamente después, no ahora en el día. Exactamente. Se puede llevar hasta 5 días para empezar con algún síntoma. ¿Qué hacemos, Santa Fe? ¿Qué hacemos? La verdad, no sabemos qué están haciendo. Hay varios sectores que están pidiendo, obviamente, ayuda. Se está mencionando otra vez si hay, entrecruzamiento de datos con el tema de un nuevo IFE. No hay nada todavía certero que podamos adelantar, sí conversaciones entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Perfecto, Selina, yo te digo, ¿qué hacemos Santa Fe? Porque Santa Fe, igual que el resto del país, no es crítica, es gravísima la situación. Sí, exactamente. No desde ahora, en este canal, como también aquí en la capital de la provincia, lo hemos detallado permanentemente hace más de 2 meses. Cariño, Selina, gracias por lo tuyo. Chau, chau. Un abrazo grande.